Capítulo 17. La visita de Georgine. La tercera campana sonó, señalando el final de mi práctica de Harspiel. Recogí mis cosas y fui a ayudar a Ferdinand con su trabajo como de costumbre, pero en cuanto entré en su despacho, me miró con un ceño excesivamente severo. Rosemine, sí, pregunté, inclinando la cabeza con elegancia. Ferdinand levantó la barbilla hacia la temible sala de conferencias. No recordaba haber hecho nada que le hiciera enfadar, pero la mirada de sus ojos y su gesto silencioso no eran sino expresiones de frío enfado. Me asaltaron las ganas de disculparme en el acto, o, en realidad, las ganas de salir corriendo de la sala. Levanté lentamente la vista hacia Fran en busca de ayuda, con mi cuello crujiendo casi audiblemente por el miedo, solo para que él negara tristemente con la cabeza. No, alguien, ayúdenme. Cuando entré en la sala de conferencias con lágrimas en los ojos, todo el mundo evitó mirarme. En el momento en que Ferdinand y yo nos sentamos uno frente al otro, me miró con sus ojos dorados. No estaba nada contento. Inspiré bruscamente y enderecé la espalda. Ahora bien, Rosemine, no me dijiste nada de esto, pero parece que la hermana mayor de Sylvester llegará de Arensbach al final del verano. Oh, no te lo he dicho. No, no lo hiciste, a pesar de que esto es sumamente importante. NGH, lo siento. Me adelanté y le conté a Ferdinand lo que Sylvester me había dicho a su regreso y al de Florencia, es decir, que mi respuesta anunciando la muerte del antiguo sumo obispo a una carta que recibí había provocado que Sylvester fuera acosado por toda la conferencia de los archiduques, y que su hermana mayor vendría ahora a Ehrenfest a visitar la tumba de su tío. Espera, ¿por qué estaba en la conferencia de los archiduques? ¿Qué quieres decir con por qué? Es la mayor de las dos hermanas de Sylvester y la que se casó con el archiduque de Arensbach, no. Florencia se fue con Sylvester, así que no tiene sentido que su hermana mayor venga de Arensbach. Pregunté, sin entender la pregunta. Ferdinand negó lentamente con la cabeza. Se convirtió en la tercera esposa del archiduque de Arensbach, y como a la conferencia de archiduques suelen asistir las primeras esposas, no es habitual que esté allí. No creo que asistiera el año pasado, y precisamente por eso pudimos ocultarle el incidente de Besewanst, a pesar de haber ocurrido durante la conferencia. Al parecer, solo la primera esposa del archiduque podía asistir a este e involucrarse en asuntos políticos. Las segundas esposas y las inferiores podían a veces ayudar a la primera esposa, suponiendo que estuvieran en buenas relaciones, pero no podían involucrarse en la política ellas mismas. Estas costumbres estaban en vigor para evitar que hubiera demasiados cocineros en la cocina, por así decirlo. Oh, entiendo, dije. Eso tiene sentido. No lo entiendes en absoluto, ¿verdad? No, sí lo entiendo. Entiendo lo que estás insinuando. Hasta ese momento, la hermana mayor de Sylvester no había podido involucrarse en la política de Arensbach por ser la tercera esposa del archiduque. Pero su asistencia a la conferencia de los archiduques este año era una señal de que, de alguna manera, había suplantado a la primera esposa del archiduque. No estoy seguro de cómo cambiará la situación por eso. Y por eso he dicho que no lo entiendes en absoluto. Para bien o para mal, los lazos familiares directos tienen una influencia significativa en la política. Una pareja de archiduques siempre es susceptible de ser influenciada por su familia. El año pasado, la otra hermana de Sylvester se casó con Frembeltag, en el este. Ehrenfest se vio influenciado de manera significativa debido a que Florencia era la primera esposa y su familia provenía de allí. Creo que estás al tanto de esto. Sí. Nos empujaron una serie de pequeños cálices, respondí, recordando que nuestra pareja archiducal era débil ante la pareja archiducal de Frembeltag, es decir, su hermano y hermana mayores. Pero la situación con Frembeltag no es ni mucho menos terrible, continuó Ferdinand. Sufrieron pérdidas masivas al verse envueltos en la guerra civil, y ya que les ofrecemos nuestro apoyo, los ponemos un poco en deuda con nosotros. Arensbach, sin embargo, es otra historia. Es un archiducado, un ducado grande comparado con los medducados y leyducados que eligió el lado ganador de la guerra civil. Si la hermana mayor de Sylvester es ahora la primera esposa del archiduque de Arensbach, recibiremos una presión política significativamente mayor por su parte. No solo sería incomparable con la influencia que ejerce Frembeltag sobre nosotros, sino que no estaríamos en condiciones de rechazarlos, murmuró. Parecía que Ferdinand estaba mucho más concentrado que yo en los problemas que se avecinaban. Ahora sabía un poco más sobre el equilibrio de poder entre nosotros y los ducados circundantes, pero seguía sin comprender qué iba a cambiar exactamente en Ehrenfest. ¿Qué clase de persona es la hermana mayor de Sylvester exactamente? Ni siquiera sé su nombre. Su nombre es Georgine. Antes de que naciera Sylvester, se esperaba que se convirtiera en la archiduquesa de Ehrenfest. Eso lo sé. Lo escribió todo en las cartas que Besewanst tenía guardadas. No recuerdo que me hayan hablado de esas cartas, dijo Ferdinand, mirándome con desprecio mientras se frotaba la sien. Bueno, pensé que eran cartas de amor, así que decidí que lo mejor sería dejarlas estar, respondí titubeante. Idiota, no ocultes los asuntos de los criminales convictos. Deseas que te acusen junto a ellos como coconspiradora. Lo siento. Ferdinand desató inmediatamente su furia contra mí. Al parecer, las cartas de amor eran aún más importantes para que yo informara. Bajé los hombros con tristeza mientras me sermoneaba largamente sobre los peligros de que me acusaran por ocultar pruebas, etcétera, etcétera. Por Dios, que yo sepa, Georgine se casó con Arensbach porque la abuela de Sylvester por parte de su madre era hija de un archiduque de allí. A decir verdad, sé poco sobre la propia Georgine. Ya estaba casada y se había ido cuando empecé a vivir en el castillo. Según lo que sabía por Sylvester, era el tipo de persona que guardaba rencor y se enemistaba con otros por asuntos que habían tenido lugar años y años antes. Sabía que ella era el ejemplo de por qué uno debe evitar realmente verse envuelto en rivalidades entre hermanos, pero no estaba seguro de si solo era así con Sylvester porque él le había quitado el puesto de archiduque, o si era así con todo el mundo. La he visto una vez. Fue durante el funeral de papá, mejor dicho, durante el funeral del anterior archiduque. Ella asistió, pero solo la vi de lejos y no intercambiamos ningún saludo. Espera, en serio. ¿Pero por qué? Pregunté, parpadeando sorprendida. Georgine había venido como esposa del archiduque de otro ducado e hija del difunto. Tenía que pasar por innumerables saludos formales en cada evento como hija adoptiva del archiduque, así que, como su medio hermano, esperaba que Ferdinand al menos la hubiera saludado. Entré en el templo por la madre de Sylvester poco antes de la muerte del anterior archiduque, por lo que asistí al funeral como miembro del templo.
No estaba allí como miembro de la familia y naturalmente, su estatus la ponía por encima de saludar a un simple sacerdote azul. Eso es todo, dijo Ferdinand secamente. Me lo imaginaba teniendo que ver cómo enterraban a su padre desde lejos, sin poder asistir como familiar. Me dolió el corazón y cerré las manos en puños apretados sobre mi regazo. ¿No significa eso que ni siquiera pudiste participar en el funeral de tu propio padre como su hijo? Sí, ¿y qué? Contestó Ferdinand, levantando una ceja como si nada. ¿Cómo puedes actuar con tanta indiferencia ante esto? Grité, sin poder evitarlo. Te sientes tan desconectado del resto de tu familia, pero le llamaste padre. El anterior archiduque tuvo que ser alguien realmente importante para ti, Ferdinand, y lo sé. Porque actúas tan tranquilo. Tienes derecho a enfadarte por no poder visitar el funeral como su hijo. Tienes derecho a llorar por ello. Dejando de lado si tengo o no derecho a estar molesto, ¿por qué estás tú misma enfadada? No tiene nada que ver contigo, dijo Ferdinand, frotándose las sienes mientras murmuraba. No puedo comprender por qué estás enfadada. Quiero decir, porque, es simplemente triste. Es demasiado triste, y un día, podría pasarme a mí. Pero tendré el derecho de estar enfadada, de llorar por ello. Ahora que mi familia ya no podría ser mi familia, no me llamarían para asistir a sus funerales en la ciudad baja. En el peor de los casos, ni siquiera se me informaría de sus muertes. Estaba completamente excluida, y ni siquiera estaba segura de poder rezar por su felicidad desde donde estaba. Cálmate, Rosemine. Por favor, no llores ahora, precisamente ahora. Se verá terrible cuando te vayas. Es realmente el momento de preocuparse por las apariencias. Muestra al menos un poco de compasión aquí. Intenta calmarme, o déjame llorar hasta que se me pase todo, o algo así. Grité, levantándome bruscamente y exigiendo amabilidad. Por Dios, eres un manojo de nervios, murmuró Ferdinand, alargando la mano y levantándome. Me puso en su regazo, me abrazó y luego se burló. Eso debería ser suficiente, no. Su sonrisa altanera era completamente infundada, y no parecía que me estuviera consolando. No, no es suficiente. Esto no se siente amable o cálido en absoluto. Sin embargo, parece que has dejado de llorar, y eso es suficiente para mí. Quítate. No solo ignoró mi frustración, sino que me retiró rápidamente de su regazo. Se me escapó un suspiro mientras toda la energía se drenaba de mi cuerpo. Por muy enfadada que estuviera, Ferdinand nunca me entendería. Volví a subirme al banco, sintiéndome indescriptiblemente fatigada. Pero parecía que no era la única que había perdido la inercia, el enfado que Ferdinand había exhalado hace un momento se había desvanecido por completo y ahora se daba golpecitos en la sien como si intentara recordar de qué habíamos estado hablando. Nos hemos desviado demasiado del tema, dijo. Sylvester me ha informado de que es una persona sumamente problemática, por lo que te sugiero que te mantengas en guardia cuando esté aquí. ¿Qué debo hacer específicamente? En primer lugar, no estar nunca sola. Permanece con tus asistentes y guardias en todo momento. No vayas a ninguna parte, excepto a la fiesta a la que debas asistir, y permanece dentro del templo tanto como sea posible, dijo Ferdinand. No puedo ofrecer ningún consejo más detallado, ya que no conozco a la mujer por mí mismo. Suspiré. No se sinceraba en absoluto sobre sus problemas familiares, pero estaba más que dispuesto a hablar largo y tendido cuando se trataba de advertirme sobre los nobles. Era sobreprotector, claro, pero ni de lejos lo suficientemente amable o cariñoso. De alguna manera creo que puedo adivinar por qué la única relación romántica de Ferdinand no duró. Un día hacia el final del verano, la puerta de los nobles se abrió de par en par y varios carruajes pasaron por el templo para entrar en el barrio de los nobles. Esto sucedía todo el tiempo cerca del final del otoño, cuando se acercaba la socialización del invierno, pero era un espectáculo excepcionalmente raro en esta época del año. Lo vi a través de una ventana de los aposentos de la suma obispa y así supe que Georgine había llegado. Me aseguré de contárselo a Ferdinand cuando fui a sus aposentos a trabajar. Parece que Lady Georgine está aquí. Sí, lo sé. Acabo de recibir una orden de Sylvester. La fiesta de bienvenida se celebrará dentro de 2 días y quiere que nos reunamos en el castillo. Asegúrate de estar preparada, dijo Ferdinand con un tono muy desagradable, antes de dar instrucciones a sus asistentes sobre lo que debían hacer en su ausencia. Del mismo modo, di órdenes a mis asistentes y comencé a prepararme para ir al castillo. Vamos, milady. ¿Qué traje de esa llevar? Preguntó Riyarda, lanzándose a los preparativos del banquete en cuanto llegué al castillo. Se suponía que me daba a elegir, pero sus ojos ya estaban clavados en uno en particular en el que claramente había puesto su corazón. Has preparado estos trajes para mí, ¿verdad, Riyarda? Como nunca he asistido a una fiesta de bienvenida para un noble de otro ducado, me gustaría que eligieras el mejor para mí, si no te importa. Como desees. Puedes contar conmigo. Como nos acercábamos al final del verano, seleccionó un traje del color divino del verano, adornado con adornos del color divino del otoño. Mi adorno para el pelo no era un bastón cubierto de flores extravagantes, como de costumbre, sino un ligero velo con pulcros bordados que cubría mi cabello intrincadamente trenzado. Las mujeres de Arensbach deben llevar siempre un velo cuando se presentan en público. Los velos fueron introducidos en la moda de Ehrenfest por la abuela de Lord Sylvester, que se casó con el ducado de Arensbach. En aquella época, hubo un considerable auge de nobles que los llevaban, dijo Riyarda con una sonrisa nostálgica mientras fijaba el velo en su sitio con alfileres. Si no te importa, Riyarda, puedo preguntar qué clase de persona es Lady Georgine. Se quedó paralizada en su sitio con las manos a medio camino de colocar los alfileres y miró alrededor de la habitación mientras buscaba las palabras adecuadas. Es una persona muy trabajadora, dijo finalmente con una vacilación audible. Me pareció que también sonaba un poco triste. Pronto comenzó la fiesta de bienvenida. Hoy comeríamos los viejos platos favoritos de Georgine y los platos estándar de Arensbach, y mis propias recetas personales estarían prohibidas durante el evento. Ella y Sylvester parecían seguir en malos términos, así que me pregunté si esto era solo él ocultando las nuevas recetas de ella. Los nobles reunidos en la sala vestían en su mayoría lo que parecía ser la facción de Arensbach, tal y como había dicho Riyarda. La mayoría de las mujeres llevaban velos, mientras que los hombres iban envueltos en grandes y finas capas en lugar de sus habituales capotes. Una vez que la familia del archiduque, incluidos Ferdinand y yo, estuvo en posición, Georgine entró finalmente como invitada de la noche.
Caminaba con valentía, con un nivel de gracia que hacía que su alto estatus fuera inmediatamente evidente, y aunque su pelo y el color de sus ojos, visibles a través del fino velo, se parecían a los de Sylvester, su rostro era completamente diferente. Era una mujer hermosa con rasgos afilados y puntiagudos y mejillas esculpidas. Tal vez fuera porque Sylvester me había advertido de su personalidad resentida, o porque Riyarda había vacilado al hablar de ella, o incluso porque esperaba que me hablara de lo sucedido con Besewanst, pero fuera lo que fuera, con cada paso que Georgine daba hacia nosotros, mi estómago se tensaba dolorosamente. Wilfred, Rosemine, saluda a la primera esposa de Arensbach, dijo Sylvester, y ambos dimos un paso adelante para recibirla. Era la hija del anterior archiduque y ahora primera esposa de un ducado de mayor estatus que el de Ehrenfest, por lo que íbamos a realizar los saludos a ella y no al revés. Soy Wilfred, hijo de Auberenfest. Soy Rosemine, hija adoptiva de Auberenfest. Podemos pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por los vibrantes rayos veraniegos de Leidenschaft, el dios del fuego, preguntamos juntos después de habernos presentado. Wilfred se había quejado de lo difícil que le resultaba memorizar y repetir el saludo que, hasta ahora, solo había recibido en lugar de dar. Puedes, respondió Georgine, con sus labios carmesí curvados en una sonrisa. Vertimos un poco de maná en nuestros anillos, terminamos las bendiciones y nos pusimos de pie. Los ojos verdes de Georgine se posaron inmediatamente en Wilfred y lo miró detenidamente. Oh, Dios, ¿realmente te pareces a Sylvester cuando era más joven? ¿Me parezco a papá?, preguntó Wilfred con alegría. Georgine asintió con una sonrisa. Oh, sí, bastante. Casi podría confundirte con él. Pero a pesar de que hablaba en un tono tan amable, se me puso la piel de gallina. Inconscientemente empecé a frotarme las muñecas. Era yo la única que se sentía incómoda por esto. Cuando miré a mi alrededor, vi que la única otra persona que parecía incómoda era Sylvester. Llevaba una expresión pétrea que no mostraba emoción alguna, lo cual era muy raro en él. Todos los demás observaban calurosamente la conversación entre Georgine y Wilfred, incluso Ferdinand, de entre todas las personas. Estás muy guapa, tía. Igual que la abuela, dijo Wilfred con una sonrisa inocente. No parecía estar preocupado, pero estaba seguro de que Georgine enarcó una ceja ante su comentario. Vaya, es así. Creo que he oído que tienes una madre muy cariñosa. Así es. Un instante después, Florencia se adelantó con una sonrisa tranquila, moviéndose de tal manera que ahora estaba protegiendo a Wilfred. Permítame que la salude también, Lady Georgine dijo antes de arrodillarse. Sylvester, con los ojos bajos y sombríos, también se adelantó para ponerse al lado de Florencia. A continuación, nos indicó a Wilfred y a mí que nos apartáramos, por lo que enseguida le hicimos un hueco. A pesar de que tanto Sylvester como Georgina lucían sonrisas tranquilas y nobles, el aire entre ellos era pesado. Podía sentir la fricción entre ellos incluso a una buena distancia y no pude evitar tragar saliva con nerviosismo. Sylvester estableció un breve contacto visual con Georgine y luego se arrodilló lentamente. Sus ojos verdes se estrecharon ligeramente bajo el fino velo mientras lo observaba de cerca, y cuando él cruzó los brazos delante del pecho, signo de humildad que se da al superior de uno, ella soltó una sonrisa de satisfacción. Nos complace más allá de las palabras que Dregarnur, la diosa del tiempo, haya entretejido con fuerza nuestros hilos del destino y nos haya permitido reunirnos una vez más, dijo. La pareja del archiduque continuó sus saludos, expresando su alegría por su llegada y sus esperanzas de que su primera visita a casa en tanto tiempo fuera cómoda. Cuando terminaron, Georgine me hizo una seña para que me acercara. ¿Es usted la suma obispa que tan amablemente respondió a mi carta?, preguntó. El corazón me latía con fuerza en el pecho y di un paso adelante con nerviosismo. Sí, fui yo. Oh, le agradezco mucho que me haya informado, dijo con una sonrisa verdaderamente elegante, tan sorprendentemente bella que la hacía parecer en otro nivel en comparación con todas las demás mujeres presentes. Sylvester siempre ha sido un hombre perezoso. Si no fuera porque usted envió esa carta, estoy segura de que habría vivido el resto de mi vida sin enterarme de esto. Y he oído que es adoptada. Estoy en lo cierto al asumir que te está fallando completamente como padre. Pensar que forzaría a una joven y frágil niña como usted a servir como suma obispa. Seguramente no entiende lo problemático que es ser criado como un símbolo. Tienes mi más sincera simpatía. Incluso cuando estaba despreciando a Sylvester, su elegante sonrisa no vaciló ni un instante. Pero tal vez eso era aceptable, ya que era su hermana y eso era lo que se esperaba normalmente entre la familia. Es decir, había algunas partes de lo que decía con las que podía estar un poco de acuerdo, pero él me estaba protegiendo más que nadie al mantenerme como su hija adoptiva, así que ahora parecía un buen momento para respaldarlo. Ciertamente es difícil servir como suma obispa, pero asignó a Ferdinand para ayudarme como mi tutor. Es muy considerado y ha hecho mucho por apoyarme. Santo cielo, pensar que abandonaría sus deberes parentales y confiaría un hijo a otro tan pronto después de haberlo adoptado. Debo decir que me avergüenzo de ser su pariente. Parece que su tendencia infantil de no hacer nada y de imponer su trabajo a los demás no ha cambiado en lo más mínimo. Lo siento, Sylvester, mi respaldo no ayudó en absoluto. Te asignó al menos un tutor competente. Los dioses no permitan que, se interrumpió, dejando sin decir lo que pude suponer que era, obligó a un bufón incompetente a ocupar el puesto, y, en cambio, se limitó a dirigirme una mirada comprensiva. En su mente probablemente me habían elegido por mi abundancia de maná, me habían obligado a adoptarla y luego me habían hecho trabajar hasta el cansancio como suma obispa con un tutor incompetente que apenas ayudaba. Su tono de voz y su mirada fueron suficientes para que me diera cuenta de ello. Lord Ferdinand es mi tutor, Lady Georgine, y es muy hábil. Ferdinand, me parece haber oído ese nombre antes en alguna parte, dijo Georgine, volviendo los ojos hacia Sylvester. Prácticamente pude oírla decir, nunca me lo has presentado. Sylvester, que seguía con la misma cara de piedra que antes, lanzó una mirada a Ferdinand antes de presentarlo cortésmente. Hermana, este es Ferdinand, mi hermano de otra madre. Entró en el castillo después de que usted se casara con Arensbach, así que no creo que se conocieran. Ferdinand se adelantó suavemente hasta situarse frente a Georgine. Entonces, cuando sus ojos se encontraron, sonrió. ¡Qué demonios! Ferdinand estaba sonriendo legítimamente. Su expresión era más brillante que todo lo que había visto antes en él mientras se arrodillaba ante Georgine y la saludaba.
Podemos pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por los vibrantes rayos de verano de Leidenschaft, el dios del fuego. Preguntó Ferdinand poniéndose de pie al terminar. Georgine le preguntó muchas cosas sobre mí y sobre su experiencia como mi tutor, a lo que él respondió con una sonrisa que ahora rozaba lo radiante. Ni siquiera sabía qué decir. Parecía 3 veces más amable y gentil de lo que solía ser su hosco ceño, tanto que era difícil imaginar que él y su inexpresivo ser normal fueran la misma persona. El Ferdinand que estaba viendo aquí era casi exactamente igual a como lo había dibujado Wilma. Es extraño, está sonriendo tanto, pero de alguna manera parece que en realidad está aborreciendo esto. Georgine, tras terminar de ser saludada por la familia del archiduque, comenzó a caminar por el salón para conversar con los demás nobles. Parecía que tenía muchos asociados aquí, habiendo nacido en Ehrenfest. ¿Cómo está usted, Lady Georgine?, preguntó una noble. Vaya, sí es Gloria. ¡Qué nostalgia! Me alegro de verla bien. Tengo previsto celebrar una fiesta de té mientras estás aquí, y sería un honor que asistiera. Por supuesto, me hace mucha ilusión. Primero la rodeó un grupo de mujeres, pero luego también le hablaron hombres. Parecía que eran los nobles mayores de 30 años los que la conocían y se alegraban especialmente de volver a verla. Lady Georgine, está usted tan hermosa como siempre, dijo un hombre. Oh, Dios, y usted es tan buen orador como siempre. Ah. Georgine lucía la más elegante de las sonrisas mientras se movía entre la multitud de nobles, manteniéndose en el centro de la misma y manteniendo conversaciones sin esfuerzo, en una sorprendente muestra de habilidades sociales que realmente correspondían a la primera esposa del archiduque de un gran ducado.